mis amados hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Gracias por sintonizarnos una vez más en este fabuloso estudio del libro de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Les invito a que podamos orar al principio para que el Señor pueda escuchar lo mucho que nosotros necesitamos su presencia en nuestra vida. Oramos, bendito Dios triuno. Gracias, Señor, porque estamos dispuestos a escuchar tu voz una vez más. Gracias, Padre Celestial, por los temas que han sido presentados, que han sido bendición para todos nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que sea este uno de bendición también para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos amas, no nos dejas, no nos abandonas. Y esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros y cada uno, Señor, de nuestros familiares y amigos también pueda recibir esa bendición, porque estamos, Señor, en los últimos días buscando de ti. Y ayúdanos, Padre Celestial, lo que hoy tenemos de estudio, que lo podamos compartir. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis, como hemos hablado en las últimas noches, es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo en la Biblia. Nos vamos ahora a referir a cada uno de nosotros en esta revelación de Jesucristo. El Señor se reveló a cada uno de sus discípulos de una forma diferente, y ahora en los últimos días el Señor también se ha de revelar a cada uno de nosotros de una forma especial. Déjame entonces en esta noche empezar con el estudio hablando de que esta noche vamos a estudiar acerca de Jesús como el pacificador en el Apocalipsis. Aparentemente estos dos términos son muy antagónicos, porque a Jesús como pacificador en un libro que para muchas personas está lleno de bestias, está lleno de destrucción, está lleno de conflictos, puede ser antagónico, pero Jesús en su rol de pacificador está pues escrito en el libro del Apocalipsis. Vamos a entrar entonces de lleno. ¿Usted sabe cuánto estrés usted puede recibir en la vida? Usted sabe cuánto estrés podemos recibir, especialmente ahora en estos días que vivimos en el siglo XXI, rodeados por tanta tecnología, rodeados por tantos correcores de la vida, especialmente acá en Estados Unidos. Si usted nos sintoniza en diferentes partes de Latinoamérica, aquí en Estados Unidos vivimos con el acelerador puesto, andamos siempre corriendo, las distancias son largas, tenemos que apurarnos a todo y siempre aparentemente que el tiempo no nos da. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica no hay mucha diferencia, hay demasiados embotellamientos, hay tráfico, ir de un lugar al otro causa estrés. Solo de pensar que va usted ese tráfico ya se le amarga la hora, la tarde, dos horas y medias perdidas en el tráfico todos los días. Esto es bien difícil y es caótico. Pero se hizo un estudio y el estudio tomó a dos becerros, dos ovejitas de la misma mamá, del mismo papá, que fueron gemelas. Estas dos ovejas con una muy buena genética, con una buena madre, que era muy paciente, muy tranquila, las pusieron a la prueba. A una ovejita, a una de las dos, la pusieron en un cerrado, en un cerco, en un cerrado donde tenía 14 estaciones de comida. Las 14 estaciones de comida tenían las comidas muy prácticas, muy favoritas del animal y dejaron que el animal comiera de todas ellas. El animal se puso muy acostumbrado a cada una de las estaciones de comida. Aparentemente las tenían por tiempo y estas estaciones tenían la comida que los animales degustaban mucho. El animal, una vez acostumbrado, empezaron a hacer el examen. El examen que tenía para saber cuánto estrés como humanos o como animales podemos soportar, incluía que dentro de la comida, el plato de comida tenía 2 electrodos de electricidad. Y estos electrodos estaban puestos exclusivamente para que cuando el animal comiera y eran accionados, le diera un toque eléctrico al animal. El animal empezó a recibir toques eléctricos y se movía rápidamente, no sabía qué había pasado, cambiaba de estación, comía y nuevamente recibía la descarga eléctrica. Y nuevamente volvía en la tercera, en la cuarta, en la quinta, saltaba de estación en estación y ese día no comió. Al segundo día, cuando el hambre ya apretaba más, se acercaba, comía y le daban el toque eléctrico. El animal balaba, el animal se quejaba, el animal estaba en el medio. Pasó 2 días sin comer y el estrés fue tal del animal que el animal tuvo un shock nervioso en el centro del cerrado, ni siquiera cerca de alguna de las comidas, intentaba comer, tuvo ese shock nervioso y el animal murió de estrés. Por consiguiente, los científicos empezaron a notar los cambios del animal al segundo día de su test. Días más tarde ponen a su hermano, al próximo corderito,
pero lo ponen esta vez con su mamá. De la misma manera ponen a la mamá y al becerro, al cordero, a su cría, a comer juntos en las mismas 14 estaciones, con los mismos electrodos. Dejan que se acostumbren a comer y una vez acostumbrados ellos a comer, vuelven a accionar los electrodos. Y los electrodos ahora le golpean con un poquito más de fuerza que al primero. Este animal berrea y empieza a berrear como el primero, pero la mamá berrea también, se acerca a él, lo calma, lo lame, y entonces el cordero llega pacientemente nuevamente a comer a una estación diferente. Nuevamente la estación está esperando con los electrodos, empieza a comer y le dan el electrodo, le dan la descarga eléctrica, accionan otra vez la electricidad y el pobre animal recibe una nueva descarga, empieza a balar, la hembra, la madre, bala con él, lo llama, lo lame, los tiene un rato, eventualmente él va a una tercera, va a una cuarta. Los días pasan y el animal en el tercer y cuarto día que ya no come bien, la hembra va a comer con él y ambos reciben los golpes del electrodo. Ella se queda con él recibiendo los choques del electrodo y siguen comiendo. ¿Sabe? Esto pareció interesante a los científicos porque se dieron cuenta que el animal que estaba solo, que no tenía dónde y cómo tener un medio de escape, de descompresión de estrés, muere de estrés al segundo día, mientras que el otro animal que tenía a su mamá y que podía llevar, por decirlo así, su problema, vivió y vivió feliz con su mamá. Lo interesante de esto es que la mamá empezó a comer con el hijo y ambos recibían la descarga y la mamá aparentaba darle ánimo al hijo, decir, está bien, la descarga está bien, no te preocupes, sigue comiendo. Y ahora la pregunta que puede llegar a nosotros hoy en el siglo XXI, en este siglo que estamos llenos de tanto estrés, tanta miseria, tanto miedo, tanta angustia, tanta ansiedad, es quién puede llevar nuestras cargas. Aparentemente vivimos en el siglo de la tecnología y la pregunta es quién puede llevar nuestras cargas, quién va a llevar nuestras cargas y cómo nosotros podemos hacer esto. ¿Sabe? La Biblia nos va a hablar y en esta noche yo quiero repetir con ustedes nuestro lema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo a la Biblia, no es para mí. Porque la Biblia es la palabra del Señor y si está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está de acuerdo a la Biblia, esto no es para mí. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, al libro de Apocalipsis, nuestro libro de estudio, al capítulo 1, versículo 5. Y la parte final del versículo dice que el Señor es el testigo fiel, Él es el primogénito de los muertos y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hablando de Jesucristo, el Apocalipsis nos va a revelar a Jesús como el testigo fiel. Aquel que es fiel, un testigo fidedigno de quién es Dios, es Jesucristo. Y nos dice el Señor que Él nos ama de la misma forma, como me han visto a mí, han visto al Padre. Y el Señor Jesucristo nos demostró un Dios amoroso, clemente, paciente, tardo para la ira, amplio en perdonar. Pero también Él murió y resucitó, por eso es el primogénito de los muertos que han sufrido la muerte segunda. Él puede darnos la vida eterna porque Él es el primogénito de los muertos y también es el soberano de los reyes de la tierra. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Vaya conmigo a Apocalipsis 14, versículo 5 y va a ver lo que habla entonces acerca de este soberano de los reyes de la tierra. Este rey de reyes y señor de señores en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice que ella dio a luz a un varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Es decir, este es el hijo que fue arrebatado de Dios para su trono. Es decir, él regirá no solo en este mundo, sino en todo el vasto universo y en toda la creación. Él es el que rige para cada uno de nosotros. Apocalipsis 14 se nos habla resumidamente que Jesús vuelve a cosechar lo que él ha sembrado en la tierra. Apocalipsis 14, 14 específicamente y dice acerca de Jesucristo
que miré una nube blanca sentado uno sobre la nube, uno semejante al Hijo de Dios. Y él, queridos, dice que lleva sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda para cosechar. No solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo, sino también viene a buscar lo que es de Él. Viene a buscarte a ti y a mí, nosotros que queremos seguir viviendo con Él eternamente. Si tú, querido amigo, no has aceptado al Señor Dios Todopoderoso como tu Salvador personal, quiero que escuches este exclusivamente para ti. Y para cada uno de nosotros que lo hemos hecho, es tiempo de recordar que el Señor viene por los suyos. Apocalipsis 19 habla que Jesús viene montado en un caballo blanco, un símbolo grande de vencer. Es presentado como el león de Judá, pero también el libro de Apocalipsis lo presenta de una forma un poco diferente a lo que hemos puesto. Lo presenta 27 veces como un cordero. 27 veces quiere decir que nosotros tenemos que aprender algo acerca de lo que Él tiene para enseñarnos como su rol, como su revelación de un cordero. El Señor se presenta en Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, en la revelación de ese mensaje, se presenta como un cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y mire lo que dice la palabra del Señor. Miré y vi que en medio del trono estaba de pie uno como un cordero inmolado, es decir, un cordero que ha sido sacrificado, alguien que ha muerto. ¿Por qué el Señor lo presenta de esa forma? Dice Apocalipsis capítulo 13. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios no hace nada al azar. Y Jesús se presenta como cordero inmolado, como cordero para ser sacrificado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 12 tiene una descripción especial. Habla acerca de una bestia que parece dragón y un cordero y a esta bestia que le hace la guerra al cordero y a sus seguidores. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12, capítulo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Vaya conmigo y léalo porque es muy importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que siguen al dragón, a los que siguen al cordero. Ellos lo han vencido por medio de la sangre de quién? Del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, queridos, que hay algo en este cordero, en su sangre y en este símbolo de cordero que tú y yo tenemos que estudiar un poco más a fondo porque nos atañe a nosotros hoy aquí en el siglo XXI. Si bien es cierto, muchos de nosotros ya no hacemos sacrificios, ya no llevamos un cordero a la iglesia y lo matamos, pero hay que entender por qué ese principio está escrito en el libro que no está sellado, que es un libro para el final del tiempo. ¿Por qué está ese ejemplo allí? Porque nada ocurre al azar en la sagrada palabra del Señor. El cordero está puesto allí con algún propósito. Y este propósito es bien claro para cada uno de nosotros. Déjeme explicarle cuál es ese propósito. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Estamos hablando de Jesucristo en la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y los vencerá. Pelearán con él contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Lo que quiere decir que es solo la imagen de Jesucristo que ha sido sacrificado para cada uno de nosotros, lo que hemos de estudiar y hemos de entender por qué ahora ese Cordero
ha sido sacrificado. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14, todavía de Apocalipsis 17, porque el Señor, Rey de Reyes, es el Señor de Rey de Reyes. Y dice, y los que están con él tienen tres adjetivos: son llamados, son elegidos y son fieles. El Señor nos ha llamado a todos y cada uno para pertenecer a parte del reino, al reino donde ya no existe la muerte, el dolor, la enfermedad, a vivir por la eternidad. El Señor ha llamado a la humanidad completa. Si tú que me escuches, mi querido hermano, y no has sentido esto, no has escuchado esto alguna vez, quiero decirte que el Señor tiene preparado para ti desde la fundación del mundo un lugar específico. Después de que nuestros primeros padres cayeron, tú tienes parte en el reino de los cielos y tú debes ser parte de aceptar esa invitación, porque el Señor nos ha llamado a todos. No, esto no es un mensaje exclusivo para una religión. ¿Cuál? Nos ha llamado a todos porque todos queremos llegar. Él quiere que todos nosotros lleguemos a la patria celestial. También nos ha elegido a cada uno de nosotros y Él quiere que seamos fieles. Sabes, mi querido, cada uno de nosotros hemos visto lo que es la desobediencia. La obediencia trae la felicidad, decía mi abuelo. Cada vez que los papás nos decían que teníamos que hacer algo, especialmente los papás, estamos hablando de los 60, cuando tú y yo estábamos creciendo, nuestros papás decían algo y había que obedecer, porque si no obedecíamos, iba a pasar algo, ¿cierto? Muy probablemente llegábamos un poco de castigo, porque sencillamente los papás hablaban y teníamos que obedecer, porque la felicidad viene a través de la obediencia, decía el abuelo. Si tú no obedeces, voy a tener que castigarte y al castigarte no vas a ser feliz. Obedece a la primera y no hay problemas. Aparentemente nos cuesta concebir ese concepto, porque desde la creación del mundo hubo la desobediencia a lo que Dios había dicho. Si recuerdas tú la historia del Génesis, el Señor dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol exclusivo, de la ciencia del bien y el mal, no lo toquen, sean obedientes a mí. El Señor Dios Todopoderoso quería ver cuán obedientes éramos. Lastimosamente decidimos querer ser igual a Dios por engaño de la serpiente. Y desde allí hemos sufrido algo tú y yo. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, de la separación con Dios, es una muerte. Y es una muerte que hasta el día de hoy nos duele. Nos duele cuando nuestros familiares se mueren, porque no estamos hechos para la muerte, no estamos hechos para la separación, estamos hechos para vivir eternamente y por eso no entendemos la muerte. Solo nos acostumbramos al dolor de la muerte, al dolor de la ausencia y de la separación, pero no estamos hechos para eso. El Señor mismo, con su propia sangre, vino a ser la expiación de cada uno de nosotros. Es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Es decir, vino a limpiar con su sangre a cada uno de nosotros, porque la vida del Señor fue derramada para cada uno de nosotros. En la escuela audiovisual del Antiguo Testamento, como muchos de nosotros le podemos llamar, donde se llevaba a un corderito. ¿Qué significa eso? Imagínate, tú tienes un problema con tu amigo. En el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo cuando este rito fue instituido. Hay dos vecinos y uno de los vecinos tiene su burro y el burro lo pone cerca del cercado del terreno del otro. El otro tiene sembrado su maíz, tiene sembrado su trigo. La cuerda del burro es suficientemente larga para que él se meta al terreno ajeno y empiece a comer y a destruir los plantíos del otro. Los vecinos tienen un altercado y uno de ellos golpea al otro y le dice y le profía maldiciones a él y a su familia y a todos, golpea al burro y se vuelve un problemón. Pero en la noche se da cuenta que él ha actuado mal con su vecino porque un animal es un animal, el animal no entiende de cercados, el animal entiende de hambre y él quiere hacer algo, él sabe que tú actúas mal.
Va con su hermano, va con su vecino, le pide perdón, pero él sabe que tiene que hacer algo más. Él ahora va a agarrar un cordero, un animalito que no tuvo culpa, que no estuvo en él, ni se enteró de lo que había pasado allí. Y lo va a cargar y va a cargarlo en medio del pueblo. Toda la gente va a ver que él cometió un pecado, que él cometió algo. ¿Qué habrá sido? Me imagino que habrá siempre algún chismoso que hubiera dicho, "Ah, mira, lleva un corderito". Pero no le importa lo que la gente diga, sino lo que importa es ir y cumplir y limpiarse de esa culpabilidad que hoy lo tiene. Él lleva el corderito inocente y lo lleva hacia el santuario, donde el animalito va a ser puesto en un altar. Y según Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando alguno iba a pecar, ponía sus manos y confesaba el pecado. Mira lo importante, confesaba el pecado cuando tenía las manos sobre el animal, haciendo la idea de la transferencia de tu pecado hacia ese pobre cordero. Y el cordero era muerto. Y este pecado el sacerdote guardaba dentro de un container, dentro de un bowl, se me fue la palabra en español, dentro de un contenedor, dentro de un frasquito, la sangre, y él la llevaba a rociar dentro del santuario. Es decir, quitaba la culpa del pecador. Pero esto solo era una escuela audiovisual para entender que tú y yo no podemos llevar esa culpabilidad toda la vida. Se requirieron años y cientos de sacrificios en simbología al sacrificio que iba a llegar al final. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. El libro de Hebreos nos va a ampliar más acerca de esta idea y este concepto de Jesús como un sacrificio, como un cordero inmolado. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. La Biblia, interpretándose a sí misma, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, hecho no de manos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que los miles y miles, y podríamos decir millones de sacrificios que se hicieron en el pasado, solo apuntaban sencillamente a este sacrificio que se hizo una vez y para siempre, porque uno de pecador tenía, cada vez que pecaba llevaba un cordero. Pero el sacrificio de Jesús, que se hizo una vez y para siempre, es suficiente para perdonar, para seguir perdonando los pecados que tú y yo cometemos cada día. Y gloria a Dios por eso. Hebreos capítulo 9, versículo 28, en ese mismo capítulo, en la parte final, dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar los tuyos y para llevar los míos, para llevar los tuyos y a llevar los míos. ¿Sabes? Hay muchos muchachos, ¿no?, en la escuela donde yo trabajo, que a veces se enteran que tú vas a la iglesia y en su inocencia te empiezan a decir que ellos necesitan que Dios los escuche por su culpabilidad. Es difícil a veces escuchar sus historias. Cuando una muchacha de 17 años te dice: Mister, necesito que ore por mí porque usted va a la iglesia. Y te dice que hace 5 años, cuando tenía 12, ella fue a una clínica a cometer un aborto. Y se le ha metido en la cabeza, y el trauma que eso ocurre en la persona que lo efectúa es un trauma que seguirá con ellos por mucho tiempo. Me quedo frío porque no soy consejero profesional. Ellos se abrieron contigo y lo único que le puedo decir es:
el Señor Dios Todopoderoso te perdona. De todas las cosas que se me pudieron haber ocurrido con mi propia filosofía, con mi propia forma de decir, mira, existe el perdón, mira, perdónate a ti mismo. Lo único que se me salió en ese momento es el Señor Jesucristo te perdona. Ella se me quedó viendo y me dijo, pero ¿cómo me va a perdonar después de todo lo que hice? Y le dije, si pudo perdonar los pecados de todo el mundo, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Seguimos hablando en un lugar donde es prohibido hablar de Dios, pero ella me invitó a hablarlo, así que pude hablarlo específicamente. Cuando ella se enteró de este hermoso plan de salvación, porque no lo había escuchado, usted dirá, pues estamos en el siglo XXI, ¿cómo no va a escuchar acerca de Jesús? Hay muchas personas, queridos, que jamás han escuchado esta hermosa esperanza de que Jesús puede cargar tus pecados y puede cargar los míos y que su sangre nos limpia hoy en el siglo XXI. Hay muchos que todavía no han sabido que su pecado puede ser perdonado, que tu pecado puede ser colocado en los hombros de Jesús, que nos puede ayudar a ser libres de la culpa, que lo único que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, que lo único que tenemos que entender es creerle a la Biblia, porque si está en la Biblia yo lo creo, si no está en la Biblia o no está acorde con ello, eso no es para mí. Romanos 6:23, yo leí la primera parte. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6:23 y le dije que la desobediencia trae la infelicidad porque la obediencia trae la felicidad. Y empezamos a decir en ese texto que la paga del pecado es muerte, que nuestros primeros padres desobedecieron, que hoy en día todavía sufrimos de los embates de haber estado separados de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Es decir, que si voy a donde el Señor y le confieso mi pecado, mi carga y mi culpa puede ser removida. Correcto. Porque la sangre de Cristo, que es sin mancha, puede limpiarnos a cada uno de nosotros. La culpa lo único que trae son miedo, ansiedad, estrés y enfermedad. Hay personas que están enfermas, pero no físicamente, sino la mente enferma su cuerpo por la gran cantidad de culpa que tienen. Tú que me estás escuchando, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes tener miedo, puedes tener ansiedad, estrés y enfermedad. Pero hoy te digo que en ese cordero, que es la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, ese cordero que va a vencer y que por su sangre tú y yo somos limpios, está más cerca de ti de lo que tú crees. ¿Sabes lo que dice la Biblia, querido? Dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y se hizo pecado para que tú y yo, como ese pequeño corderito que iba corriendo donde su mamá para recibir confort, podamos hacer tú y yo lo mismo. Porque podemos llegar a Él y Él nos va a decir, hijo, tu carga está pagada. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, texto muy conocido. Efesios 2, capítulos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor nos da un regalo, y el regalo se llama salvación. Nos lo da por gracia. Gracia es darle a alguien lo que no quiere, lo que no aprecia y tal vez lo que nunca entenderá completamente. Nosotros los que somos papás entendemos lo que es el amor cuando nuestros hijos nacen, pero cuando se vuelven teenagers entendemos lo que es gracia. Les damos oportunidades y les damos oportunidades aún más. Te pregunto, ¿tú volverías a tener tus hijos sabiendo que a los 13, 14, 15, 16, 17 años se portarían igual de mal? Yo creo que la respuesta sería sí. Y por eso Dios no se arrepiente de haberte creado, porque tú eres el hijo y la hija de su corazón. Te ama a ti, te ama tanto como a la pupila de sus ojos, te cuida de esa manera y nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso quiere otorgarnos el perdón y vida eterna que Él puede darnos a cada uno de nosotros. Nosotros fuimos rescatados
no con cosas que el mundo nos puede ofrecer, no con dinero, no con oro, no con plata, sino fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, que murió y la entregó toda para que tú y yo hoy tengamos vida y tengamos vida en abundancia. El Señor quiere abrir la puerta del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros le falte. Ninguno de nosotros le debe de faltar allá. 5 pasos sencillos, sencillos tenemos que dar. Estos 5 pasos sencillos es sencillamente aceptar el hecho que Dios te ama. Dios te ama independientemente de lo que tú creas que has hecho mal. El Señor nos ama independientemente de nuestra vulnerabilidad humana. El Señor nos ama porque Él nos ha amado desde el principio del mundo. Porque de tal manera, dice la Biblia, el Señor amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado tanto y te sigue amando y te seguirá amando a ti cada día que pasa. No nos alejemos de Él. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, porque no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y ahora cree en ese Dios que te ama, que Él quiere salvarte, que Él no quiere condenarte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Lo que Dios quiere darte es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y por los ojos de la fe creer que están perdonados por Cristo Jesús. Y ahora nos toca reclamar la promesa de vida de San Juan 3:16. Porque de tal manera el Señor me amó a mí, te amó a ti, amó a tus hijos, amó a tus padres, a tus tíos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor eterno y quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Y allí, en ese hermoso libro del Génesis, el libro del Apocalipsis, el Señor nos ha revelado que ese Dios creador también es nuestro sustentador. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos ser limpios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque no hay nada que pueda darnos perdón sino la sangre de Cristo. Quiero orar contigo esta hora, querido. Bendito Dios triuno. Gracias, Padre Celestial, porque en la revelación de Jesucristo del Apocalipsis hay un cordero que fue muerto por mis pecados y los de mis hermanos, por los pecados de las personas que más amo, mi esposa, mi madre, mi hija, mis hermanos y mi familia, por los pecados de cada uno de los que hoy, Señor, estamos aquí pensando, que estamos escuchando, y que cada uno de nosotros también tiene la oportunidad de llegar al reino de los cielos con el perdón que tu Hijo amado Cristo Jesús nos ofrece a través de su sacrificio. Ayúdanos a creerlo, meditarlo, pensarlo y aceptarlo. Traer tus cargas a Él y saber que, Señor, que no estamos solos, sino tú estás con nosotros en las pruebas del día. Padre Celestial, bendícenos. Permiten que a partir de hoy
Los pecados que hoy nos han encontrado culpa, nos han dado dolor, ansiedad, estrés, enfermedad, sean perdonados en el nombre de Jesucristo. Que hoy seamos limpios por Él y que tengamos la oportunidad de ver por fe nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esto lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que tengan ustedes una muy buena noche y que el Señor los bendiga.